Shalom, amados en Yeshua HaMashiach, sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Bienvenidos a este canal de Raíces Bíblicas con fundamento de raíces hebreas. Vamos a estudiar en este momento, en este tiempo, vamos a darle un tiempo de análisis. Escúchenme bien, mis amados, análisis de la Escritura, una comprensión, ¿verdad? O un estudio de tal manera de que, como dice el apóstol Pablo, nosotros no estamos en tinieblas, sino que somos hijos de luz. Por lo tanto, tenemos que conocer los tiempos y las sazones de los que estamos viviendo. Tenemos que entender la relevancia que tiene Israel para este tiempo, no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Hay muchos comentarios, muchas opiniones que están fuera de la palabra de Dios. Hoy estaba viendo un comentario de una persona, de un pastor que está hablando, que no puedo decir su nombre por mucho respeto, pero está hablando cosas que no van de acuerdo a la Escritura. De hecho, no usa la Biblia para dar sus opiniones en cuanto a las cosas que están pasando. La Escritura debe ser analizada bajo el contexto de lo que está pasando en el mundo. La Biblia es no solamente la palabra de Dios, sino que es una profecía para estos tiempos. Por lo tanto, no podemos menospreciar la Escritura, no podemos salirnos de eso y dar solamente una opinión de lo que yo pienso, de lo que yo quiero o de lo que a mí me parece, sino que todo tiene que estar bajo la dirección de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos los hermanos, sean todos sobre ustedes la paz de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bien, vamos a orar y para comenzar este tiempo de estudio. Padre, en el nombre de Yeshua, gracias te damos por este tiempo que nos permites acercarnos a través de tu palabra a ti, Señor, porque al estudiar tu palabra, al orar, al conversar contigo, tenemos comunión contigo y eso nos permite tener madurez, crecimiento, nos permite conocer tu palabra, Señor, ya que tu pueblo siempre ha pecado, siempre ha errado, siempre se ha equivocado por falta de conocimiento. Por eso en esta noche te pedimos que nos des mucha sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bien, como les decía, mis amados hermanos, como ustedes verán, detrás de mí tengo una imagen que es justamente la venida o también el llamado arrebatamiento. Me pareció esta imagen la más adecuada porque fíjense que ustedes arriba tienen en un caballo blanco a quien creemos que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach o Jesucristo como lo conocen, y también con sus santos. También vemos en la parte de abajo a gente que va como subiendo, ¿no?, a las nubes. Bueno, es precisamente como lo dice Pablo. El detalle es que ¿cuándo sucederá esto? Bueno, la Escritura nos habla y nos dice que, justamente vamos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bien, aquí cuando Pablo enseña, dice algunas palabras que son muy importantes, pero él da a entender y dice, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque ya lo había enseñado. Justamente a los hermanos de Tesalónica ya les había anunciado, ya les había dicho cuándo o qué señales sucederían antes de la venida del Señor. De hecho, el Señor le había dicho a sus discípulos también cuándo sucederán estas cosas. Entonces Pablo dice, pues no tiene necesidad de que otra vez les esté diciendo lo mismo. El problema es que el pueblo
de Dios hoy en día no lee las escrituras, sino que solamente escucha a los faranduleros cristianos o los sensacionalistas cristianos, y de eso hay bastante. Como le digo y le dije al principio, mucha gente utiliza solamente su opinión, pero no la escritura, y tenemos que irnos a las escrituras. Tenemos que consultar qué dice la Biblia en cuanto a la venida del Señor. Y Pablo les dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque ya se los he dicho. O sea, en otras palabras, maduren, ¿no? Dice, porque no vendrá el Señor, dice, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando era más joven, yo en cuanto leí esta palabra, yo decía, ¿será que el Señor vendrá en la madrugada? ¿Será que vendrá en la noche? Pero lo da a entender que vendrá sorpresivamente, pero, escúcheme bien, pero habrán señales, ¿verdad? Ahora, aquí lo que está dando a entender el apóstol no es que viene sin anunciarse, sino que vendrá en un momento menos esperado. Pero ¿cuándo sucederá eso? Bueno, eso es para otro estudio, ¿verdad? Porque, aunque ya lo he dicho en otras ocasiones, eso tiene que ser en la fiesta de las trompetas, en las fiestas de Yom Teruah. En las fiestas de Yom Teruah. Porque si usted se da cuenta, el Señor siempre se va a regir por sus fiestas, por sus muadines o por los tiempos establecidos que Él lo estipuló en su propia palabra, en la Torá, en el Antiguo Testamento como se lo conoce, o en el Pentateuco como también muchos lo conocen. Así que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de las tinieblas ni de la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Bien, quiero irme al segunda de Tesalonicenses. El capítulo 2 dice esto: con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, tal como lo ven en la imagen, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, absolutamente nadie, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien. Fíjese que algo importante que Pablo enseña es: no se dejen engañar. Hace unos días, el día miércoles exactamente, estuve viendo un reportaje cuando nació la teoría o la teoría o el concepto de el arrebatamiento. Sabe que esa teoría nace casi por el año 1800 sobre una posición de un teólogo, y sacando sus opiniones en cuanto a la escritura, él dijo que la iglesia iba a ser arrebatada, ¿verdad? Iba a desaparecerse en cualquier rato, en cualquier momento.
Y de allí se viene, enseñando esta teoría. De hecho, muchos, no sé si tienen la Biblia Scofield. Yo la tengo, la Biblia Scofield. Y justamente con Scofield también se afianza esta teoría y comienzan muchos predicadores a enseñar sobre esta posición, ¿verdad? Ahora, la palabra arrebatamiento, amados hermanos, no aparece solamente en el libro de Tesalonicenses, también aparece en el libro de Apocalipsis. La palabra arrebatar no significa desaparecerse, y el problema es que muchos han enseñado que cuando el Señor venga nos vamos a desaparecer, y así no lo enseña la Biblia. Permítanme irme al libro de Apocalipsis, donde está la palabra arrebatamiento, y se refiere aquí al Señor Yeshua, que Él fue arrebatado. Apocalipsis capítulo 12. Dice el verso, voy a leérselos del versículo 1. Apocalipsis capítulo 12. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y escuchen, pongan atención a esto. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro. ¿Quién será este? Según la Biblia, ¿quién regirá con vara de hierro? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o Yeshua. Y todas las naciones, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, como se dan cuenta, la palabra arrebatar o arrebatado o arrebatamiento, como lo conocen muchos, y si me permiten, déjenme ir a una versión que es muy es del griego. Vamos a ver qué significa la palabra arrebatar, que coincide con Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Permítame un ratito. Recuerden que este es un tiempo de estudio, el cual pues analizaremos la escritura con detenimiento. No hay apuro. Lo importante de todo esto es que usted quede no convencido, pero sí quede despejada su duda. Esa es la palabra. Permítame. Apocalipsis 12:5, que parece que es. Listo, mis hermanos. Dice, esta es una versión, como le dije, del griego. Dice, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones y todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado. Esta palabra arrebatado viene del griego arpazo, que significa arrebatado, arrebata, para aprovechar, para alcanzar y arrebatarle. Es la misma palabra que se utiliza en Tesalonicenses capítulo 4, en primera de Tesalonicenses. Entonces, como comprenderán, hermanos, arrebatar al pueblo de Dios no significa desaparecerlo, significa cogerlo. Porque aquí
él está explicando Apocalipsis que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y nuestro Adón Yeshua HaMashiach no fue arrebatado como nosotros entendemos, sino que fue tomado para Dios. Y es importante entender eso, porque vuelvo y repito, le están enseñando al pueblo de Dios que de un momento a otro el pueblo va a desaparecer. Y eso, amados, no tiene sustento bíblico. Si usted le enseñan eso, usted dígame, bien hermano, está bien, yo voy a aceptar lo que usted me está diciendo, pero deme un sustento bíblico. O sea, citas bíblicas donde diga que el pueblo va a desaparecer. Y si le dicen, bueno, aquí está, que dice vamos a ser arrebatados. Sí, pero arrebatado no significa que va a desaparecer, sino que va a ser tomado. Así como le acabo de explicar en este versículo de Apocalipsis, capítulo 12, verso 5, donde nuestro Adón Yeshua HaMashiach fue arrebatado para Dios. Y él no desapareció. Si bien es cierto, él fue ascendiendo al cielo, pero fue visto de una manera muy diferente a la que nosotros creemos o nos han enseñado con la palabra arrebatamiento. Amados hermanos, no, como dice Pablo, nosotros somos de luz y no nos dejemos engañar. Que el Señor vendrá por nosotros, por supuesto que vendrá por nosotros, pero no de una manera como nos están enseñando. Y mire, vamos a seguir leyendo en Tesalonicenses. Permítame, porque este tema me encanta, hermanos, porque me gusta enseñar. Mire, la Biblia dice que el pueblo de Dios, ¿verdad? Se equivocó en el pasado, pecó por falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué por falta de conocimiento? Porque hay gente que le gusta escuchar nada más, pero no analizar la Escritura. Y nosotros tenemos que analizar las Escrituras, amados hermanos. No nos dejemos engañar con filosofías, con pensamientos, con criterios. Seamos como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Ellos se les enseñaba la Escritura, Pablo les enseñaba, pero ellos iban, ¿a dónde iban? Ellos iban a las Escrituras. ¿Y a cuál Escritura? Al Nuevo Testamento. No, ellos iban al Antiguo Testamento porque en ese entonces no existía, hermanos queridos, no existía el Nuevo Testamento. Ellos iban a la Escritura, a lo que decía la Torá, consultaban y decían, sí, esto es correcto. Y les voy a dar a entender esto porque en los versículos que vamos a leer, luego nos vamos a trasladar al libro de Daniel, para que ustedes vean. Seguimos en Tesalonicenses. Verso 5. No os acordáis, fíjense lo que le dice Pablo, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Se lo repito, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Se lo voy a leer otra vez, porque de ahí nos vamos a Daniel. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando leemos esto, si lo leemos así a lo rápido, muchos dicen que es el Espíritu Santo. No, es que aún no viene el Señor o el anticristo no se manifiesta porque el Espíritu Santo lo detiene. Bueno, vamos a constatar eso, a ver si hay un versículo bíblico. No, porque dice hasta que sea quitado
de en medio de él para que se manifieste. Entonces, ¿será entonces qué es que lo detiene? ¿Quién detiene? Porque habla de un él, Se los voy a leer otra vez. Es importante, mis hermanos. Vamos a leer desde el 6. No, desde el 5 otra vez. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a ver quién es ese él. Escúchenme, hermanos, no se dejen engañar. Lo que está pasando en Israel en estos tiempos, si bien es cierto, no es todavía la gran tribulación, no es ni siquiera la tribulación, sino que el Señor le llama principio de dolores. Principio de dolores. No significa tampoco que pronto vamos a ser arrebatados o el Señor ya vendrá. No, esto es principio de dolores. Y tenemos que estar conscientes de que esto que está pasando hoy en día nos está dando señales que están en Mateo capítulo 24. En el programa anterior leímos en Lucas 17 y también hay en Lucas 21. También las señales que se están manifestando en el ámbito de la naturaleza están dando señales de que va a suceder lo que la Escritura nos está o nos enseñó hace muchos años. Y tenemos que estar conscientes de esto, porque nosotros no andamos en tinieblas, somos hijos de luz y no nos dejamos engañar por unos cuantos faranduleros evangélicos mentirosos que no utilizan la palabra de Dios para enseñarnos, sino que dan su opinión. Y si utilizan la palabra de Dios, la toman y la distorsionan a sus antojos. Amén. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 12. Recuerdan que nos quedamos de que él hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahí será cuando el Señor venga. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 12. ¿Quién es ese él? Recuerden, ser como los de Berea. Tenemos que ser así. Daniel capítulo 12 habla sobre el tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y mire lo que le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amados hermanos, esta palabra fue sellada. ¿Hasta cuándo fue sellada? Hasta el tiempo del fin. O sea, se dan cuenta que muchos han leído este pasaje, pero no lo pudieron entender o no lo pudieron codificar con el pasaje que enseña Pablo, con lo que enseña el Señor Yeshua en Mateo, con lo que enseñan los profetas como Joel, Zacarías, Isaías y Ezequiel. Entonces la Biblia, hermanos, es
están llenas de códigos, están llenas de referencias, y los entendidos, los hijos de Dios, tienen que escudriñar las escrituras, descifrar los códigos, entenderla de tal manera que usted salga de la oscuridad escritural y pueda venir a la luz de la escritura, ¿verdad? Para que pueda entender a quién se está refiriendo Pablo en segunda de Tesalonicenses. ¿A quién? Se refiere aquí a Miguel, ese ángel, ese príncipe que está a favor del pueblo de Dios. Entonces dice que será quitado de ahí, y de ahí vendrá el tiempo de angustia. Entonces, si usted une este versículo con los versículos que acabo de leer en segunda de Tesalonicenses, que no se manifestará sin antes, o sea, el Señor no vendrá sin antes que se aparezca el hijo de perdición, el hombre de pecado. El Señor no va a venir primero que el anticristo. Primero viene el anticristo y luego viene el Señor. Viene a ver a su pueblo. Viene a llevar a sus escogidos. Viene para encontrarnos con Él e ir a pelear esa batalla de Armagedón que habla la Escritura, donde recuperará el territorio que le pertenece por heredad perpetua, que le pertenece por promesa que Yud Hei Bat Hei le dio a Abraham en el libro de Génesis capítulo 15. Amados hermanos, es tan sencillo esto, pero no nos dejemos engañar, porque los tiempos que vivimos se presta para muchos engañadores. Lo que yo les estoy hablando en esta noche es precisamente lo que dice la Biblia. Por eso es necesario que nosotros estemos preparados mentalmente, no emocionalmente, mentalmente, con mucha madurez, con mucho entendimiento, que las cosas que están sucediendo hoy en día están siendo coordinadas, formando el eslabón para la venida del Señor. Que el Señor vendrá en cualquier rato, no, tampoco así, no es en cualquier momento. El Señor vendrá en el momento que Él lo ha establecido, y es en el día y la hora que nadie lo sabe. Lo dijo así el Señor. Hermanos queridos, créanmelo. Y se los leí hace un tiempo atrás, en algunas enseñanzas atrás. El Señor vendrá en el día y la hora que nadie lo sabe. ¿Y cuándo es ese día y la hora en que nadie lo sabe? Bueno, según la propia Escritura y según lo que estudiaron o vivieron en la época de Yeshua, había un día que se lo conocía como el día y la hora que nadie lo sabe, y es el día de Yom Teruah. El día de Yom Teruah es el día y la hora que nadie lo sabe. ¿Y por qué se lo conocía así? Bueno, es el día de las trompetas. Recuerden que Pablo enseña y dice que el Señor vendrá en Corintios, dice, a la final trompeta. Y en Tesalonicenses dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, como ustedes ven en las imágenes, resucitarán primero, y luego nosotros seremos tomados para Dios. Entonces, si leemos estos versículos con entendimiento, dejando las emociones, dejando el sensacionalismo, dejando el amarillismo, como usted quiera llamarlo, o dejando la fanaticada o los fanáticos que muchas veces solieron ser los evangélicos, entonces si lo tomamos con mesura, con precaución, con análisis, y hacemos como los de Berea, que investigamos, ya entonces vamos a encontrar las coordenadas y vamos a decir, caramba, esto tiene otro significado, no es como me han dicho.
Entonces, el día de Yom Teruah es el día de las trompetas. El día de Yom Teruah es el día de la congregación. Es el día donde se debe reunir la asamblea, la congregación, los hermanos. Es el día de proclamación del rey. Eso está en la Escritura, mis hermanos, está en la Biblia. Cuando había proclamación del rey, sonaban las trompetas. Entonces, es erróneo decir que el Señor va a venir en cualquier rato. No, el Señor dejó estipulado cuándo va a venir. Será en el día de las trompetas. Pero ese día es un día que nadie lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo sabe? Sencillo, mis hermanos, es el primer día del mes séptimo. Es el mes de la perfección, pero no es el mes de nuestro calendario grecorromano o gregoriano o romano, como usted lo quiera decir o lo quiera llamar. Es en el calendario de Dios, porque Dios tiene un calendario para su pueblo. Por si no lo sabe, está en Éxodo. Y le dice Dios, desde este día comenzará el inicio de año para ustedes. Entonces, el séptimo mes en Levítico 23, séptimo mes en Levítico 23 enseña que al comenzar el primer día del séptimo mes, se sonarán las trompetas. Levítico 23. Déjeme ser exacto, permítame, por favor. Levítico 23, aquí están sobre las fiestas solemnes. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación, un santo llamado, una santa reunión. Entonces, como le dije, ese día se lo conoce, y el Señor lo dijo, es como el día que nadie lo sabe, el día y la hora que nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es el inicio del mes, y todo el inicio del mes, hermano, es confuso. ¿Por qué? Porque tiene que el mes bíblico, o el mes que Dios dejó estipulado para su pueblo, comienza con el nacimiento de la luna. Cuando se ve la astillita de la luna recién saliendo, ese es el inicio del mes. Pero en el séptimo mes no es fijo el día. A veces está confuso entre 2 días. Entre 2 días está confuso el inicio de ese día. Entre 2 días. Por eso es que el Señor dijo, nadie lo sabe, ni yo lo sé. ¿Por qué? Porque eso hay que dejarlo que la naturaleza o el Padre lo manifieste. Escúcheme esto, hermano. Es interesante entender por qué el Señor dijo, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Recuerden que Él estaba aquí en la tierra. Él estaba aquí en la tierra, por lo tanto, Él no podía decir, va a ser tal día. Él aún permanecía aquí. No había subido a los cielos. Él ya lo sabe ahorita. Porque, bueno, Él sabe cuándo aparece este día y la hora que nadie lo sabe. Vuelvo y repito, está en una confusión entre 1 y 2 días. Por eso es que no se sabe cuándo será ese día. En este año, para nuestro calendario que salió, es en septiembre, pero en Israel no fue el 9º mes, porque septiembre para nosotros es 9º mes. Para Israel era el mes séptimo, el mes de Tisri. Entonces, el séptimo mes en Israel no es igual al 9º mes, que es septiembre. Imagínense ustedes, nosotros tenemos un mes que se llama
septiembre, y escúcheme esto, es de séptimo, ¿verdad? Mas sin embargo es mes 9. ¿Cómo le ve? ¿Cómo le parece? Entonces como que no coordina el asunto. Roma nos engañó. Y eso hay que descubrir, denunciarlo. Porque Roma nos engañó. Pero para eso estamos aquí, para estudiar esto, la Escritura, la Biblia, para salir de la ignorancia, para no pecar, para que mi pueblo, como dice el Señor, ya no peque, ya no hierra, ya no cometa errores por falta de conocimiento, porque estaremos aquí para enseñar las Escrituras. Y ojo, pónganle cuidado a esto, lo voy a enseñar con la propia palabra de Dios. Entonces, eso sucederá, hermanos, en el mes de septiembre, en el mes séptimo en Israel, pero para nosotros sucederá en el mes de septiembre, que es mes noveno, que no entiendo por qué septiembre viene a ser noveno. Pero bueno, son cosas de Roma, ¿no? Ahora, es importante entender que este año que pasó, o que estamos viviendo, en el mes séptimo del primer día, en Israel fue el 15, pero en realidad, hermanos, fue el 16. La luna salió el 16. Por eso dice el Señor, el día y la hora nadie lo sabe. Es un día clave. No es un día cualquiera, no, es un día clave. Bien, mis amados hermanos, esto es todo por hoy. Espero que este tiempo haya sido de mucho agrado para usted, donde usted haya aprendido algo. Le repito, yo no vengo a dar mi opinión, vengo a enseñar los códigos bíblicos, los códigos que están en la Escritura. No vengo a hablar lo que me enseñaron hace años, porque a mí, mis amados hermanos, me enseñaron el arrebatamiento de la desaparición, de que la ropa se va a caer y desaparecemos. A mí me enseñaron eso. Pero es más, estuve trabajando con un evangelista muy conocido que hablaba sobre el arrebatamiento. Pero siempre en mí hubo esa inquietud, ¿cómo es esto? O sea, algo, mire hermano, yo tengo algo que cuando no me cuadra algo, yo lo puedo de pronto practicar, pero tengo la duda. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. A mí me enseñaron por años que el día de reposo, el día del Señor, era domingo. ¿Por qué? Porque fue el domingo cuando el Señor resucitó, supuestamente. Pero la propia Biblia dice en letritas abajo, aquí equivale a sábado. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si la propia Biblia enseña que aquí equivale a sábado, pero la costumbre es de que es domingo. Hasta que pude entender por el Señor, por el Espíritu de Dios, que me abrió el entendimiento y me doy cuenta que el día de reposo o el día de descanso, que no es de los judíos, es de Dios, porque le pertenece a Dios. Así lo dice Génesis y lo dice también Éxodo. Y de paso es uno de los mandamientos. Imagínese usted, que guardemos el séptimo día. Y pude entender que el séptimo día no es el domingo, no es el día de reposo el domingo, es el sábado. Y cosas así. Hay cosas que la tradición nos enseñó, pero no cuadra en la realidad, no cuadra en la Biblia, en la realidad bíblica. Y por eso es que tenemos que investigar, analizar y no se deje engañar. Importante eso, hermano, no se deje engañar. Bien, amados hermanos, me despido. Espero que haya sido de bendición, como les dije, de su agrado. Seguiremos estudiando, seguiremos analizando, porque para eso nos ha puesto el Señor en esto. Un abrazo para todos. Shalom, shalom. עם ישראל לא לפחד, השם